Muchos de vosotros me habéis preguntado que quién tiene razón para formar un Estado, si Israel o Palestina, quién tiene derecho sobre esa tierra. A ver, aviso, esto es una pregunta muy complicada y yo quiero decir ya que yo no me posiciono con ninguno y critico el uso de la violencia por ambos, vamos, es algo totalmente denenable. Es decir, que si Israel usa la violencia, yo lo detecto y lo critico, y los palestinos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo no quiero fomentar nada, ni muchísimo menos, ni decir nada, ni tampoco posicionarme. Yo voy a hacer un vídeo desde el punto de vista histórico, así que como es un vídeo desde el punto de vista histórico, espero no tener que cerrar los comentarios, que ya los he tenido que bloquear alguna vez porque muchos de vosotros estáis pasando los comentarios tanto hacia mí como tanto a Israel como a Palestina. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. ¿Quién llegó primero a esa zona? Eso también me lo habéis preguntado. Aviso, el que llegues primero a una zona tampoco te da derecho a actualmente tener que ser el propietario de esa zona, como tampoco te da derecho a tener esa zona si tú eres el que más la has habitado durante mucho tiempo. Es decir, es que esto es muy complicado ver quién tiene allí más o menos derecho, por lo tanto, ya os hago un spoiler, lo ideal es que estén los dos, pero en buena convivencia. Bueno, vamos a ver, mira. Voy a explicaros cómo me habéis pedido la historia rápidamente, que os explique la historia de esa zona. Esa región, que a día de hoy esa región se conoce con el nombre de la región de Palestina, bueno, pues abarca lo que es el actual Israel, los actuales territorios de Palestina y también parte del Líbano. Y que ahora, como he dicho, recibe el nombre de Palestina. Bueno, pues hace miles de años esa era la región de Canaán, región por la que pasaron muchos pueblos. Bueno, y allí en esa zona, en la región de Canaán, empezó a haber allí pequeñas ciudades-estado que estaban pues bajo el control de los mesopotámicos de Ur. Tras los mesopotámicos, pasaron por allí los semitas, los amoríos, los ixcos, los hititas, los egipcios, hasta que al final, a finales del primer milenio aproximadamente, aparece la primera referencia al antiguo reino de Israel, que pudo posteriormente subdividirse en el reino de Israel al norte y en el reino de Judea al sur. Y donde actualmente está la Franja de Gaza, allí se quedaron ubicados un pueblo que se llaman los filisteos. Por cierto, que era un pueblo originario de la Edad del Bronce, que sería o que fueron los enemigos de los judíos que habitaban Israel y Judea. Bueno, pues hasta mediados del siglo 8 y 6 a.C., ellos estuvieron tanto Israel como Judea hasta el siglo 8 Israel, y hasta el siglo 6 a.C., pues estuvieron allí Israel por un lado y Judea por otro, hasta que cayeron en manos de los asirios. Después de los asirios, atentos, mira todos los pueblos que han pasado por ahí, pasaron los persas, los macedónicos, luego llegaron los romanos y tomaron toda esa región, incluida también la Franja de Gaza, y en ese momento, os lo expliqué en otro vídeo, llega la denominación de Palestina, pero no Palestina como país, sino como la región de Palestina, puesto que los romanos, que a esa región la llamaban la región de Judea, bueno, esa región se llamaba la región de Judea, pero los romanos, ya sabéis que os expliqué que tuvieron diferentes rebeliones contra los judíos, tuvieron diferentes rebeliones contra los romanos, y entonces los romanos cambiaron la denominación de Judea por la de Palestina. ¿Vale? Ya recuerdo que cambiaron, no crearon ningún país llamado Palestina, sino que a la región le pusieron, la región de Judea, le cambiaron el nombre por la de Palestina. Recuerdo que os estaba contando que esa región, pues allí había judíos, los judíos se rebelaron en más de una ocasión contra los romanos, y en una de esas rebeliones, pues estando como emperador romano, como el emperador de Roma, Adriano, ahí fue donde le cambió la denominación de Judea por la de Palestina, ¿vale? Recordamos que Palestina en latinizado significaba filisteo, por lo tanto eso le puso ese nombre para fastidiar a los judíos. Bueno, después de estar en manos de los romanos, posteriormente evidentemente cayó en manos de los bizantinos cuando el Imperio Romano se partió y se dividió en dos zonas, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, hasta que esa zona del Imperio Romano de Oriente fue conquistada por el Imperio Sasánida, sí, por los persas. Y aquí, después de los sasánidas, de los persas, es donde llegan los musulmanes, que con la expansión del Islam a partir del siglo VII tomaron esa zona y ya estuvo bajo control de los musulmanes, bajo los diferentes califatos. Os recuerdo que esta zona también ha sido centro de las cruzadas. Una vez estaba controlada por los musulmanes, luego otra vez estaba controlada por los cristianos. Así que si os dais cuenta, ahí hay un lío de países, de estados, de religiones, de civilizaciones, de todo. Y a partir del siglo XVI, esa zona es tomada por el Imperio Turco que la tuvo hasta el año 1917, y aquí es donde ya se complica aún más las cosas. ¿Por qué? Porque Reino Unido se metió por medio y Reino Unido prometió crear dos estados, uno judío y otro árabe. Y diríamos, ¿por qué promete eso? Puesto que quería luchar desde dentro contra el Imperio Turco, y le dijo, pues yo cojo a los árabes y a los judíos y les digo que me apoyen a mí para que luego, cuando acabemos con los turcos, se forme un estado de cada uno. Bueno, ya sabéis que después de la Primera Guerra Mundial, ese estado al final se lo quedó Reino Unido,
Unido por los acuerdos de la paz de París, ese territorio se lo quedó Reino Unido, y después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, se produjo la descolonización de esa zona. Pero claro, como le habían prometido la creación de los dos estados, pues la ONU dijo, ¿sabes lo que te digo? Que hacemos dos estados, uno para Israel y uno para Palestina, para los árabes palestinos. ¿Vale? Entonces, que se quedaron los dos estados y ya el resto de la historia ya la sabéis, que en el año 1948, pues en mayo del 48, Israel pues se autoproclama como país independiente, Palestina no lo reconoce, los países árabes de la zona le declaran la guerra a Israel y entonces se produce la primera guerra árabe-israelí en esa zona que posteriormente, pues ya eso ya lo he contado muchas veces, acabó con que los países Jordania, Líbano cogieron ciertos territorios, Egipto también. Bueno, eso ya es la historia que ya os la he contado en otras ocasiones. Así que ahí ya, a partir de ese momento, es donde surgen los problemas actuales. En resumen, y con esto ya acabo los dos vídeos, ¿quién tiene razón para estar allí y quién no? Pues ya lo he dicho, es muy complicado. ¿Los judíos llegaron primero? Sí, pero es que realmente los musulmanes no existían todavía. Luego llegaron los árabes cuando la expansión de los califatos, también. ¿Controlaron esa zona? Sí. ¿Estuvieron mucho más años que los judíos del antiguo reino de Israel? Pues sí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene razón sobre esa zona? Realmente ninguno de los dos, ninguno de los dos. Yo pienso que esa zona debería ser una zona compartida. Y esto ya es opinión personal, debería haber dos estados, uno el estado de Israel y otro el estado de Palestina, y deberían llevarse dentro de una normalidad. ¿Por qué? Porque al final, históricamente, no le corresponde ni a uno ni a otro y le corresponde a los dos. Por lo tanto, esa es mi conclusión después de estos dos vídeos que espero que os sirvan para algo. Cuidado con los comentarios, ¿vale?